Bueno, ya voy a empezar la clase. Si se van uniendo o si la ven después. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Corpus. Soy licenciada en Derecho y voy a ser su catedrática de esta clase de Derecho Civil. Esta clase es muy amplia, pero vamos a abordar algunos de los temas más importantes el día de hoy. El día de hoy vamos a ver algunos derechos reales. Vamos a hablar sobre el usufructo, el uso y la habitación. La presentación espero que después puedan unirse y tenerla de manera directa con ustedes, pero mientras vamos a empezar con la clase. Bueno, supongo que ya pudieron ver el primero de los derechos reales, que es el derecho de propiedad. En esta ocasión vamos a empezar con el segundo, que es el usufructo. Em, El usufructo es un derecho real que permite a una persona, que en este caso es el usufructuario, usar y disfrutar de los bienes de otra persona, que es el nudo propietario, sin alterar su esencia. Es fundamental entender que el usufructo es temporal y puede ser vitalicio o bien por un plazo determinado. Los elementos esenciales de este derecho real, que es el usufructo, son precisamente el uso y el disfrute, diferenciándose así de la propiedad plena, que incluye la disposición del bien, además de estos elementos ya mencionados. En su naturaleza jurídica se resalta su carácter temporal y el hecho de que el usufructuario adquiere todos los derechos inherentes al bien, exceptuando su disposición, como ya lo comentaba. El usufructo se puede constituir por ley, por testamento, por contrato o por prescripción. Ya ahondaremos también más en el tema. Antes de continuar con los derechos y obligaciones del usufructuario, sí me gustaría ahondar un poquito más en el término como tal, que es el usufructo. El usufructo o el término de usufructo deviene de una terminología latina en donde se separa el término que es usus y fructus. El usus es precisamente el uso del bien o poder darle uso al bien y el fructus es aprovechar los frutos que arroja o que produce este bien. Puede ser un bien mueble o puede ser un bien inmueble, dependiendo de lo que se trate. Estos frutos que se van a aprovechar de acuerdo a la terminología fructus pueden ser de tres tipos. Pueden ser naturales, civiles o industriales. Los frutos naturales precisamente son los que derivan de la naturaleza. Por ejemplo, es muy sencillo, una manzana de un árbol. El bien es el árbol y el fruto es la manzana. Como tal, un fruto, ¿no? Literalmente. Los civiles son aquellos que no se derivan ni de la naturaleza ni corresponden a los frutos industriales. Estos, por ejemplo, podría ser el alquiler de un bien inmueble. El bien, pues, es el inmueble o el mueble que se va a dar en arrendamiento y el fruto, pues, es el recurso que se adquiere a través de ese alquiler. Y finalmente los industriales son aquellos frutos que sí derivan de la naturaleza, pero que requieren de la intervención del hombre o pues de cualquier persona para poder industrializarse. Un ejemplo también muy claro es el vino. El vino, bueno, deviene de la uva en este caso, que es un fruto de la naturaleza, pero requiere de la intervención de alguna persona para poder industrializarse y convertirse en el vino. Pero lo importante aquí también, además de conocer cuáles son los tipos de frutos, es lo que les comentaba de que se va a separar el término en dos. Esto es el usus y el fructus. Pero también, como comentaba ahorita en la lectura de la diapositiva, hay otra parte, que es el nudo propietario. ¿Por qué se le denomina nudo propietario o nuda propiedad? Esto es porque precisamente se desnuda la propiedad. Es decir,
Si le quitas el usus y el fructus, pues queda nada más la nuda propiedad solita, ¿no? Esta nuda propiedad, pues se la queda precisamente quien comparece en calidad de nudo propietario, quien tiene la disposición, es decir, es el propietario, pero sin el derecho de usar, gozar y disfrutar el bien. Muy bien, luego para continuar, vamos a ver los derechos y las obligaciones del usufructuario. El usufructuario tiene el derecho de usar y disfrutar de los bienes como si fuera el propietario, siempre que no altere su sustancia. Esto último de que no altere su sustancia es precisamente porque, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero se tiene que regresar una vez que se extinga el usufructo, se tiene que regresar el bien en las condiciones en que se recibió, en condiciones óptimas, sin ningún menoscabo. Entonces, por eso no se puede alterar su sustancia. Entre los derechos específicos que tiene el usufructuario está, precisamente como ya lo comentamos, recibir los frutos naturales, industriales y civiles del bien, que ya vimos algunos de sus ejemplos, así como el derecho de arrendar o ceder su derecho a terceros. Esto último, es una de las cosas que devienen de los derechos, perdón, de los frutos civiles, ¿no? El arrendamiento que ya lo vimos. Em, las obligaciones del usufructuario. El usufructuario, así como tiene derechos, también tiene obligaciones. Como les decía, debe conservar el bien, realizar las reparaciones ordinarias, pagar las cargas y las contribuciones que correspondan al uso del bien, así como devolver el bien en el estado en que lo recibió, salvo el desgaste normal por el uso. En el día a día, en la vida cotidiana, lo que más se puede ver, o personalmente lo que más veo, es el usufructo en bienes inmuebles. Entonces, estas cargas o estas obligaciones que están comentando, ustedes proyectenlas como un ejemplo en una casa. Si te dan el usufructo de una casa, pues ¿qué tienes que hacer? Hacer las reparaciones correspondientes que se van dando a lo largo del tiempo, pagar los servicios, las contribuciones, los derechos que correspondan a este inmueble en el tiempo que se establezca como tiempo determinado para el usufructo, todo lo que sea para mantener el bien. Ya para cuando se tenga que devolver, pues esté en las condiciones óptimas en que se entregó. ¿Verdad? Obviamente, salvo el desgaste normal por el uso. Con el uso del tiempo, con el paso del tiempo, se va a ir desgastando, va a ir cambiando su estado natural, pero pues esto no entra en las obligaciones del usufructuario. Ahora bien, así como hay derechos y hay obligaciones, también hay limitaciones, que esto es precisamente una de las cosas que caracteriza al usufructo, las limitaciones o restricciones que se establecen en el mismo. Las limitaciones del usufructo están principalmente relacionadas con la prohibición de alterar la esencia del bien. Además, no se puede realizar mejoras significativas sin el consentimiento del nudo propietario. Esto de no alterar la esencia del bien, volvemos a caer en el mismo supuesto, porque una vez que se extingue el usufructo, pues se tiene que regresar en las condiciones en que se entregó o en condiciones óptimas. Esto último de que no se pueden realizar mejoras significativas sin el consentimiento del nudo propietario, vamos a aterrizarlo también en un bien inmueble, que es en donde les digo que más se ve la figura del usufructo. También más adelante, en siguientes clases, podemos aterrizarlo a ejemplos de otro tipo de bienes, ¿no? Pero igual me lo hacen saber y lo hacemos, pero en este caso, para que les sea un poquito más fácil entenderlo, vamos a aterrizarlo sobre un bien inmueble. Por ejemplo, una casa, si te entregan una casa de una planta o de un piso, tú no puedes hacer este tipo de mejoras significativas, no puedes construirle 2 o 3 pisos más si no tienes la autorización o el consentimiento del nudo propietario, que al final es el propietario, ¿verdad? Ya una vez que se extinga o se consolide la propiedad completa, que se extinga el usufructo, pues él va a quedar con las mejoras o con las modificaciones que se hayan hecho. Entonces, se tiene que hacer con el consentimiento del nudo propietario en el caso de que se vayan a realizar mejoras significativas. Mejoras significativas no estamos hablando de, por ejemplo, en este supuesto de la casa, no estamos hablando de pintarla, de mejorar las tuberías,
podar el césped, pues claro que esas no son mejoras significativas, sino construcciones, demoliciones, cosas que sí vayan a alterar el estado original del inmueble. Muy bien. Y bueno, antes de continuar con la extinción, quisiera comentarles un ejemplo también muy básico y en relación a lo que les digo del inmueble. Lo que yo más he visto son las donaciones con reserva de usufructo vitalicio. Si hay convenios o contratos o otorgamiento de usufructo parcial o temporal. Esta es una de las características del usufructo, que puede ser temporal o puede ser vitalicio, pero las que yo más he visto son las que son de usufructo vitalicio, ¿verdad? Que supongo que ustedes también van a recordar algún caso que hayan visto con este tema. En las donaciones con reserva de usufructo vitalicio es, por ejemplo, cuando los padres quieren donar un bien inmueble, quieren dejar en vida, precisamente, un bien inmueble a uno de sus hijos o a varias personas, pero quieren seguir haciendo uso del bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Hacer una donación o una cesión o una compraventa con reserva de usufructo vitalicio. Esto es más común en las donaciones. ¿Por qué? Porque también la ley, de hecho, ya establece que hay una obligación que las personas mayores de 60 años se tiene que establecer en el contenido de su instrumento donde otorguen la donación, que se tiene que reservar el usufructo vitalicio porque es con efectos de protección del adulto mayor en este caso. Y pues cuando lo hacen de manera voluntaria, que todavía no llegan a los 60 años y lo establecen así voluntariamente, precisamente es también para eso, para que sigan usando, gozando, disfrutando el bien en lo que ellos están vivos, ¿verdad? Hasta que llegue el momento de su fallecimiento, que es cuando se va a consolidar el usufructo, pero el propietario en este caso es el hijo, ¿verdad? O sea, él ya tiene la propiedad, ya aseguraron eso y pues ya una vez que ellos fallezcan se consolida el usufructo y pasa a ser el propietario totalitario del bien. Esto es obviamente porque si se los donan así sin la reserva del usufructo vitalicio, pues no van a tener ningún derecho sobre el bien. El propietario totalitario va a ser el hijo y pues él puede sacarlos cuando él quiera, ¿no? Entonces, esta es una cláusula que se puede establecer en cualquier tipo de acto jurídico de traslado de dominio y pues es una figura que protege a las personas que le estén otorgando. Em, Ahora sí, pues hablando de la extinción o la consolidación del usufructo, este se extingue por varias causas. Primero, como ya mencioné, la muerte del usufructuario, el cumplimiento del plazo establecido. Esto es porque recordemos que en un principio comenté que el usufructo es temporal, pero puede ser vitalicio o puede ser con un plazo determinado. Yo puedo establecer un usufructo sobre un bien mueble o inmueble sobre 6 meses, sobre un año, sobre 3 años, y una vez cumplido o llegado este tiempo, este plazo, pues ya ahora sí se extingue el usufructo, ¿verdad? Ya pasa a ser otra vez mi propiedad de manera totalitaria. También la consolidación. No hay que confundir la extinción con la consolidación. La extinción es cuando se termina el usufructo, que ya no existe usufructo por muerte del usufructuario, porque se cumplió el plazo, por renuncia del usufructuario. Y esto, la característica obviamente de la extinción es que la propiedad totalitaria pasa a ser del propietario original, ¿no? Del propietario, del nudo propietario. Y la consolidación. La consolidación es cuando se une el usufructo y la nuda propiedad. Entonces, esto es cuando el usufructuario adquiere la propiedad, ¿verdad? La renuncia del usufructuario es otra de las causas de extinción, la pérdida total del bien. Esta cual sea que fuera la causa de la pérdida total del bien, es una de las causas de extinción. Evidentemente, porque ya al no existir un bien mueble o inmueble que usufructuarse, pues ya no hay objeto en este negocio jurídico. Y por último, el abuso grave del usufructo.
Este tema es meramente que se incumpla con alguno de los lineamientos que ya mencionamos, que no se hagan las mejoras pertinentes, que se haya dado un uso indebido, todo este tipo de cosas relacionadas, ¿no? Con el mal uso o el uso negligente del bien dado en usufructo. Ahora bien, los efectos de la extinción. Al extinguirse el usufructuario debe devolver el bien al nudo propietario. Este retorno debe incluir todos los bienes, accesorios y mejoras que no puedan ser retiradas sin dañar la propiedad principal. El usufructuario no es responsable por el desgaste normal del bien, pero sí por cualquier deterioro causado por un uso negligente. Entonces, lo que mencionábamos también hace un momento es que al extinguirse el usufructo, pues obviamente ya no existe este derecho sobre el usufructuario y tiene que regresárselo al nudo propietario. O sea, hacemos un convenio donde tú tienes el usufructo, yo sigo, o sea, yo conservo la nuda propiedad, entonces ya se termina el plazo, tú me tienes que regresar la casa que yo te di en usufructo, el predio que yo te di en usufructo. Otro de los ejemplos más comunes en algunas áreas es el usufructo sobre tierras agrícolas o bien ganaderas, agrícolas, de cualquier tipo de explotación natural, ¿verdad? Por ejemplo, si la propiedad es mía total. Yo doy en usufructo a una persona que se dedica a la agricultura, a la siembra y cosecha de manzanas, de maíz, de cualquier tipo de fruto. Por, no sé, 2 años o un año en lo que es la temporada, tratándose de siembra sencilla. Y bueno, él va a dedicarse a usar, gozar y disfrutar del bien. Esto es, va a usar la tierra porque va a sembrar, va a gozar, pues obviamente porque en el proceso se requiere del disfrute, ¿no? Y precisamente hablando del disfrute, pues una vez que la tierra explotada agrícolamente, pues ya tenga los frutos de lo que se haya sembrado, va a aprovechar estos frutos, ¿no? Que como ya mencionamos, pueden ser naturales, civiles o industriales. Entonces, como les digo, el usufructo se puede dar en bienes muebles o inmuebles, se da un poco más en bienes inmuebles, pero son estos dos ejemplos, ¿no? El ejemplo muy básico de la casa o el de un predio en donde se va a explotar también de manera ganadera para el paso de ganado. Si en el predio hay agua o alguna fuente de algún recurso natural, por ejemplo el agua para el ganado, pues también se puede usar para eso, ¿no? En la temporada en que se vaya a utilizar, por el tiempo que se vaya a establecer, no hay un límite de tiempo, pero tiene que ser temporal, porque tiene que llegar al momento de la extinción, ¿verdad? Haciendo otra vez mención al retorno, debe incluir todos los bienes, accesorios y mejoras que no puedan ser retiradas sin dañar la propiedad principal, ¿verdad? Tiene que regresarse en las condiciones en que originalmente se entregó, como les comentaba, tienen que ser condiciones óptimas. Y bueno, ya todo lo demás, de que si hay algo que no se pueda retirar, alguna mejora que se haya hecho con o sin el consentimiento del nudo propietario, que no se pueda retirar o que va a afectar la integridad del bien mueble o inmueble. Bueno, eso ya se llega a un acuerdo también con el nudo propietario para que se llegue al acuerdo de que se va a dejar y los términos en que se va a dejar este tipo de accesorio o mejora que se haya hecho. Y bueno, otra vez mencionando nada más para que quede muy claro, es que el usufructuario pues no es responsable por el desgaste que se haya sufrido por el paso del tiempo, ¿no? Este es un desgaste normal, un deterioro normal, pero siempre cuidando que sea pues obviamente por causas naturales y no por uso negligente o mal uso del bien que se haya dado en usufructo. Bueno, el tema del usufructo es muy amplio. Lo que se vio el día de hoy es, pues, más o menos la base del tema, lo que es el concepto, lo que son las causas de extinción, los efectos de la extinción. Si hay alguna duda también, hay que hacérmela saber.
para ahondar un poquito más en el tema. Igual vamos a darle continuidad en siguientes clases con comentarios o participaciones que tengan. Ok, solamente me estaba asegurando de haber abordado. Ahora bien, vamos a hablar sobre el derecho del uso, que es otro de los derechos reales que contempla el derecho civil. Es muy común, por eso se abordaron los tres temas juntos, es muy común que se confundan el derecho de usufructo, el del uso y el de la habitación, que son los tres temas que estamos abordando el día de hoy. Son muy similares, pero tienen algunas características que los diferencian. Son características pues muy importantes, ¿no? Que basan en su solemnidad o en la formalidad de que se dé como tal el negocio jurídico. El derecho de uso, como les comento, es también un derecho real, pero es más limitado que el usufructo. Precisamente en esta limitación o en esta restricción o disminución de los derechos que se tienen o de las accesibilidades que se tienen en él, es en lo que ostenta su diferencia con el usufructo. Este derecho de uso permite al usuario disfrutar de los bienes ajenos solo en la medida de sus necesidades. Y pues también aquí entran las necesidades de la familia, ¿no? Si quien es el usuario es una familia completa. A diferencia del usufructo, como les comentaba, no se permite arrendamiento ni la cesión de derechos a terceros. Hay que poner mucha atención en este último punto que estoy comentando, porque es lo que los va a ayudar a poder diferenciar entre el uso y el usufructo, que son, entre estos dos se confunden más. La habitación, pues, por el nombre un poquito más se diferencia, pero sí, suele haber confusiones. Las características del uso incluyen su carácter personal e intransferible, así como la limitación estricta al uso personal y familiar del bien. Las necesidades del usuario definen el alcance del uso permitido y este derecho se extingue bajo las mismas causas que el usufructo. Antes de continuar, bueno, quiero hacer referencia que el uso, o con su terminología en latín, usus, es meramente usar una cosa y percibir sus frutos, que es una característica similar al usufructo, ¿verdad? Que también es usar, gozar y disfrutar de un bien. Pero en este caso, como ya comenté, tiene una restricción o una limitación, que es que no se puede ceder, arrendar ni transferir. Ningún tipo de traslado de dominio ni nada de eso. Es una de las características del uso y que es una de las diferencias también con el usufructo. Ambos son usar y percibir los frutos de un bien, pero la diferencia con el derecho del uso es que en este no se puede ceder, arrendar ni transferir. Y el usufructo ya veíamos que sí se puede ceder los derechos del usufructo y también, pues como veíamos, uno de los frutos civiles, pues se puede arrendar o se puede arrendar este uso del usufructuario. Em, Esto también, como les comento, es un derecho real. El uso detenta una potestad sobre la cosa. Este punto se los comento porque también se puede confundir con el arrendamiento, pero al ser un derecho real, detenta la potestad sobre la cosa. En el caso del arrendamiento, no. El arrendador tiene una relación personal con el arrendatario y éste le permite utilizar el bien arrendado. O sea, en uno hay un derecho real y en el otro no. En el uso es un derecho real porque detenta una potestad sobre la cosa. Recordemos el término res sobre la cosa. Y en el arrendatario, perdón, en la arrendación, el arrendatario es quien tiene una relación nada más con
otra parte compareciente. Aquí igual, si hay alguna duda con las diferencias con el usufructo, principalmente porque es el tema que estamos viendo, si también hay diferencias con el arrendamiento, pero fue un ejemplo nada más para dejarlo un poquito más claro. También hay que hacérmela saber. Básicamente, otra vez nada más para retomar, las diferencias con el usufructo es que no se puede ceder, arrendar ni transferir. Ahora bien, el derecho de habitación. El derecho de habitación es el tercero de los derechos reales que vimos en la clase del día de hoy y permite a una persona ocupar una vivienda ajena para satisfacer sus propias necesidades de alojamiento y las de su familia. A diferencia ahora con el derecho de uso, es que el derecho de habitación se limita exclusivamente a la vivienda. Entonces, tenemos tres figuras, tres derechos reales que, vamos a decirlo así, van aumentando las restricciones en cada uno de ellos. Primeramente tenemos el usufructo, que es el uso, goce y disfrute de un bien, el aprovechamiento de sus frutos, en donde se puede ceder los derechos y se puede arrendar teniendo uno de sus frutos. Se van a percibir los frutos producto de este bien, es temporal, puede ser por un plazo determinado o puede ser de manera vitalicia. Y tenemos en segundo lugar el derecho de uso, que es igualmente usar una cosa, usar un bien, ya sea mueble o inmueble, percibir sus frutos también, pero en este caso no se puede ceder, no se puede transmitir, no se puede transferir, no se puede arrendar. Ahí va la restricción. Y en tercer lugar está el derecho de habitación, que es lo mismo que el uso, pero únicamente dirigido hacia una vivienda, una casa habitación, un lugar donde se va a utilizar para vivienda de una persona o una familia. Está la tercera restricción, que bueno, ya se redujo a que también se va a hacer uso y disfrute de un bien mueble o inmueble, pero este bien mueble o inmueble tiene que ser forzosa y únicamente una vivienda, una casa habitación, un lugar que sirva de habitación para una persona o una familia. Ahora bien, este derecho, el derecho de habitación, se caracteriza por ser inalienable y temporal y únicamente puede ejercerse sobre una parte de la propiedad si es que así se establece. Este derecho de habitación no permite la subarrendación, precisamente porque ahí va otra restricción que no se puede transmitir, no se puede subarrendar esta vivienda, no se puede dar tampoco uso comercial de la vivienda, ni ningún otro tipo de uso que no sea precisamente para permanecer y vivir ahí. En este caso se compara, como les digo, con el derecho de uso en términos de limitación personal y temporal, pero se diferencia en su exclusividad para la vivienda. Ahí está la clave. Es casi lo mismo que el uso, salvo que este derecho real va dirigido únicamente a una vivienda. Nada más se le puede dar ese uso, el bien mueble o inmueble sobre el que se establece, que así viene el concepto del uso. En este caso se reduce a que es una casa habitación, es decir, un inmueble que tenga la finalidad de vivienda. Así se podría conceptualizar. Ahora bien, vamos a ver la Constitución y las formalidades para las tres figuras que vimos el día de hoy, los tres derechos reales, el usufructo, el uso y la habitación. El usufructo, el uso y la habitación se pueden constituir, como lo comentaba en un principio al hablar del usufructo, por contrato, testamento, ley o prescripción. En el caso de la constitución contractual, es decir, a través de un contrato que puede ser de manera privada por acuerdo entre voluntades o bien elevado a una escritura pública, se requiere precisamente de un acuerdo expreso entre las partes.
Recordemos que en sus clases hayan visto de que la expresión de la voluntad puede ser precisamente de manera expresa o tácita. En este caso tiene que ser expresa, expresa en este convenio, en este contrato que se vaya a hacer. Mientras que la constitución testamentaria debe estar claramente especificada en el testamento del propietario. En ambos casos, cualquiera que sea la modalidad, ya sea del contrato, si es privado, es público a través de una escritura pública, o el testamento en cualquiera de las modalidades, testamento abierto, testamento cerrado, como quiera que sea otorgado, debe de ser de manera expresa. Recordemos muy bien esa característica. Es decir, se tiene que establecer como tal en el instrumento en que se vaya a manejar. En el caso de la constitución contractual, pues como sabemos, un contrato tiene que ser bilateral, es decir, deben comparecer ambas partes. En este caso, en el caso del usufructo, el usufructuario y el nudo propietario. Y ahí pues establecerán los términos del usufructo. Si este es, como les comentaba en el ejemplo de la donación, si es vitalicio, si es por un tiempo determinado, la duración de este tiempo, si es con alguna condición, pues también se verá en el caso específico. Y en el supuesto de que se otorgue o se constituya a través de un testamento, cualquiera que sea su modalidad, pues evidentemente ahí no va a comparecer la otra parte a aceptarlo o a rechazarlo en el contenido del instrumento testamentario. El testamento, como bien sabemos, es personal y unilateral, es decir, que únicamente va a comparecer, obviamente, el testador, quien está otorgando este testamento. En el caso del testamento, pues se deja establecido y una vez que se hace valer, es decir, al fallecimiento de la persona del testador, pues ya quedará a consideración y decisión del heredero si acepta o renuncia a este usufructo, uso o habitación. Bueno, como veíamos entre las características en las diapositivas anteriores, en las tres figuras hay derechos, obligaciones y limitaciones. Por ejemplo, en el usufructo que se vio un poquito más a fondo, veíamos que tenía que cubrir con las cargas, o sea, cubrir con los gastos que generara el bien, hacerle mejoras, hacerle mantenimiento, es decir, conservar el estado del bien mueble o inmueble que se haya dado en usufructo o en el caso de uso o habitación. Entonces, el heredero tiene la accesibilidad de renunciar o de aceptar a este legado que se le está dejando. Si acepta, pues tiene que cubrir también con las obligaciones que tiene el bien inmueble, o sea, el pago de contribuciones, derechos, impuestos, todas las mejoras que se le tengan que hacer, la conservación, el mantenimiento. Y en caso de que a lo mejor esto le resulte pues más carga o más obligación que derecho, pues puede renunciar a él. Esta es la opción que se puede tener. Obviamente en la constitución contractual, en donde se establece en un contrato, cualquiera que sea la modalidad, pues evidentemente no hablo de un derecho de renuncia porque precisamente es un acuerdo de voluntades. Al estar elaborando este instrumento contractual, pues se entiende que como se está estableciendo de manera expresa la constitución del usufructo del uso de la habitación, quiere decir que están de acuerdo con los términos del mismo. Ahora bien, los requisitos legales y formales de estas figuras, em, estos incluyen la identificación clara de las partes. O sea, en el caso del usufructo, pues quién es el usufructuario, quién es el nudo propietario, quién es el usuario. Se tienen que establecer de manera clara, si expresa, la parte usuaria, el usufructuario, es tal persona, con su nombre completo, los datos bien claros y legibles y la descripción precisa del bien. Es decir, como ya sabemos, se puede hacer o constituir sobre un bien mueble o inmueble, entonces hay que hacer la descripción tal cual de el bien sobre donde se vaya a otorgar cualquiera de las figuras mencionadas. Por ejemplo, si se trata de un bien inmueble, puedes establecer que se trata de la casa habitación con el número 232 de la colonia tal,
o del fraccionamiento tal o donde se encuentre, del municipio correspondiente, del estado correspondiente, con código postal, con medidas, con colindancias, con todo lo que sea necesario para identificar y ubicar el bien inmueble y que no se preste a confusiones o errores sobre el mismo. Porque si se establece, por ejemplo, si quiero establecer o constituir el usufructo sobre uno de mis terrenos que tengo en el fraccionamiento clave. Pues si la persona que está otorgando el usufructo tiene 5 terrenos en el fraccionamiento clavel, pues cómo se va a identificar sobre cuál. Digo, aparte de que no cumple con la solemnidad o la formalidad que está dando esta figura, pues entonces la persona que vaya a disfrutar de la figura otorgada puede elegir por cualquiera de esos terrenos y a lo mejor tienen superficies diferentes, características diferentes, en algunos hay construcción, en otros no, entonces por eso hay que ser muy claro. En el caso de los bienes inmuebles, establecerlo de esta manera. En los que tengan antecedente registral y que se vaya a establecer como tal, en un instrumento ya sea público o privado, se tiene que mencionar el antecedente registral. El número de folio, el número de registro, el número de partida, el número correspondiente o los datos correspondientes en el área en donde se encuentre que sean aplicables para que se entienda que este bien inmueble está inscrito en el registro público y que se pueda identificar que ya hay alguna figura, un usufructo o cualquiera de las otras dos establecido sobre el mismo, ¿verdad? Porque esto también pues es una limitación. Em, Hablando de bienes muebles, pues también hacer la descripción de los mismos. Obviamente los bienes muebles no se inscriben en el registro público de la propiedad, pero sí se puede hacer una descripción. Por ejemplo, si yo voy a dar en usufructo no sé, un vehículo, bueno, en este caso hay datos de identificación que se pueden establecer, ¿no? Propios al vehículo, número de serie, datos de placas, etcétera, ¿no? En el caso de los bienes muebles que no sean identificables con este tipo de registros, pues nada más que se dé la descripción clara, ¿no? Ahí ya será cuestión de estilo de cada funcionario público, fedatario público o la persona encargada de elaborar el instrumento en el que se vaya a otorgar cualquiera de estas figuras, pero sí es recomendable que sea lo más claro posible. También hay que mencionar el plazo del derecho. Esto es de vital importancia porque si no mencionamos el plazo, pues cuándo será la fecha en que se extinga precisamente el usufructo, el uso o la habitación. Si tú no estableces un plazo determinado y ya quieres que la persona que está ejerciendo la figura de la habitación salga de tu vivienda, ¿cómo la vas a obligar a que lo haga si en el instrumento en el que se llevó a cabo el otorgamiento no se estableció cuándo? Entonces, pues aquí es muy importante establecer si es a un mes, 2 meses, 6 meses, 3 años, de manera vitalicia o sujeto a alguna condición. Hay que ser muy, muy claros en el otorgamiento de estas figuras porque en la mayoría pues se está dando un beneficio a las personas que lo están recibiendo. Entonces pues hay que ser cuidadosos con la nuda propiedad de que se pueda extinguir el usufructo y consolidar nuevamente la propiedad totalitaria del bien. Y bueno, obviamente es esencial cumplir con las formalidades legales que estoy mencionando y en el caso correspondiente la inscripción en el registro de la propiedad para que el derecho que se vaya a ejercer sea oponible ante terceros. Como bien sabemos, los instrumentos privados no son oponibles ante terceros. Como les comentaba hace un momento, son instrumentos que contienen el acuerdo de voluntades. Es para manifestar algún acuerdo y manifestar la voluntad a través de las firmas, ¿verdad? Entonces, para que esto pueda ser oponible ante terceros, tiene que inscribirse en el caso de los inmuebles ante el registro público de la propiedad que corresponda de acuerdo al, al área, ¿no? Al lugar territorial en donde se encuentre. Esto es muy importante, esto aplica en los inmuebles y por eso es que se deben mencionar estos datos de identificación
de acuerdo al registro público en el instrumento en que se vaya a otorgar. De la misma forma, es seguridad tanto para el nudo propietario como para el usufructuario. ¿Por qué? Porque si se hace a través de una escritura pública, el usufructuario, si no hace la inscripción en el registro público, va a figurar como que él sigue siendo el propietario totalitario y puede ir a otorgar otro usufructo en otro lado y el usufructuario, digo, se va a dar cuenta hasta que llegue la otra persona, ¿no? O puede vender, que es una de las restricciones, vender la propiedad totalitaria, a otra persona y el usufructuario pues ya no tendría como que ese derecho, ¿verdad? Entonces hay que inscribirlo en el registro público de la propiedad en los casos en que corresponda. Bueno, ya casi para finalizar, hablemos de jurisprudencia y casos prácticos. Como sabemos, la jurisprudencia en general, nos otorga un mundo de opciones prácticas, casos prácticos, casos reales, casos de investigación, en donde podemos aplicar todo lo que nosotros aprendemos, adquirimos el conocimiento de manera teórica y aplicarlo a la práctica sin tener que practicarlo. Aunque suene raro, pero estos casos obviamente son casos reales, nos sirven como antecedente, nos sirven para aclarar dudas y nos sirven para a lo mejor también generar más dudas. Todo lo que mencioné en la clase de hoy son las bases de estas figuras. Lo teórico siempre es una base, siempre hay que dar la apertura para aplicarlo en la vida diaria. Por eso me gustaría mucho que ustedes también por ahí me compartieran experiencias o casos que conozcan de ustedes, de su familia, de conocidos, de aquellos que ya se dediquen al ejercicio del derecho en cualquier función o cargo, pues también casos que hayan visto de otras personas, hablando de uso, habitación y usufructo para poder ampliar el conocimiento que adquirimos el día de hoy y para también aclarar dudas, no sé, generar debate o cualquier cosa que sirva. Ah, creo que se va uniendo alguien. Hola Camila, ya estoy por terminar la clase, pero pues la voy a dejar aquí grabadita. Igual si tienes dudas de lo último que voy a comentar, con toda confianza me las haces saber. Bueno, comentaba que la jurisprudencia es una herramienta, un instrumento pues muy útil para poder aplicar el conocimiento que estamos adquiriendo de manera teórica. Entonces, sí me gustaría que buscáramos algunas jurisprudencias, en las siguientes clases, si es oportuno, voy a mencionar alguna o pueden mencionarme alguna también ustedes. La jurisprudencia en general, pero en materia de usufructo, uso y habitación, como les comento, ofrece muchos y valiosos ejemplos de cómo se interpretan y aplican estos derechos en la práctica. Como les digo, es crucial analizar estos casos donde se hayan resuelto disputas sobre el alcance del derecho, que es principalmente lo que nosotros vemos en las jurisprudencias, el cumplimiento de las obligaciones y las causas de extinción. Otra vez, nada más para puntualizar este último tema de las causas de extinción, son las mismas para el uso, la habitación y el usufructo. Igualmente, vamos a recordarlas, son la muerte, la pérdida total del bien, la renuncia del usufructuario o el mal uso, uso negligente o el extremo abuso del bien dado en usufructo, en uso o en habitación. También, obviamente, las que ya mencionamos básicas, que es el cumplimiento del plazo determinado para la duración de esta figura, la que corresponda al usufructo, el uso o la habitación. También vimos el tema de la extinción, que es la consolidación, es una de las causas de extinción, es decir, cuando el usufructuario adquiere la nuda propiedad, pues ahí pues obviamente ya se termina porque ya tiene la disposición. Bueno, ya nada más para
concluir, es esencial recordar la importancia del usufructo al uso y la habitación como mecanismos que permiten el disfrute de bienes ajenos con ciertas limitaciones. Limitaciones que ya vimos, traté de puntualizarlas lo más posible y ya que revisamos su definición, derechos, obligaciones, las causas de extinción, las limitaciones y las formalidades necesarias para la Constitución, así como los instrumentos en los que se pueden constituir, bueno, ahorita que está Camila, me gustaría que hiciera alguna pregunta si es que tienen, aunque si no ya casi al final, pero también pues pueden dejarme las preguntas, mandármelas por correo o bien las dejamos para la siguiente clase para aclarar cualquier duda sobre los temas que abordamos. Son temas básicos, a mi parecer son sencillos de entender porque los podemos ver en la vida cotidiana, pero de igual manera hay que analizarlos de manera detenida, ver ejemplos o pensar en ejemplos que nosotros ya hayamos visto y de ahí pues ir como desmenuzando cada uno de los conceptos que se establecieron el día de hoy, que se explicaron y así poder darle un poquito más de sentido a la teoría. Bueno, yo creo que ya sería todo. Yo tengo La una clase duda. ya terminé con los temas que voy a abordar, pero igualmente si quieres decirme algo, Camila, te escucho. Sí, lo que pasa es que al momento de querer contactar con usted, nos aparece error, no nos deja enviar el mensaje y por Ah, correo ok, tampoco. Creo que a una compañera le marcaba error en su correo, entonces ok. no tenemos manera de contactarla por dudas o así. Bueno, déjame revisarlo con administración, lo reviso en la plataforma, igual si tengo ahí alguna respuesta, les escribo yo, sí, nada más para revisar cuál es la causa que está pasando ahí. Ah, bueno, sí está bien. ¿Sí? Bueno, entonces, igual Camila, pues muchas gracias por decirme, no sabía que estaba pasando eso, pero igualmente ya que veas la clase y si se lo puedes hacer saber a tus compañeros, si tienen alguien ahí comunicación, si hay dudas o algo que no se haya tocado y que sea de su interés, con toda confianza, ya que resuelva la vía de comunicación, me lo pueden hacer saber. Ok, sí está bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengas bonita noche y sigo al pendiente para cualquier duda o cualquier aclaración. Igualmente. Hasta luego.